El Evangelio del positivismo. El positivismo, en términos filosóficos, es la idea de que solamente es válido aquello que puede ser comprobado por los sentidos, medido científicamente o verificado empíricamente. Desde allí, todo lo espiritual, metafísico o trascendente queda relegado a opinión, emoción o superstición. Su raíz moderna suele asociarse a Augusto Comte, quien pretendía reemplazar la teología y la metafísica por la ciencia positiva como única fuente legítima de verdad. Pero el problema central del positivismo es que su propia afirmación principal no puede demostrarse científicamente. La frase "solo es verdadero lo que puede comprobarse empíricamente" no puede pesarse, medirse ni reproducirse en un laboratorio. Es una afirmación filosófica, no científica. Es decir, el positivismo se destruye a sí mismo desde su base epistemológica. Además, el positivismo reduce al ser humano a materia observable. Bajo esa lógica, el amor no sería más que química, la ciencia un fenómeno neuronal, la moral una construcción social, la verdad una utilidad práctica y Dios una idea psicológica. Pero el hombre vive diariamente realidades invisibles que no pueden medirse: la belleza, la justicia, la dignidad, el sentido, la verdad, la conciencia moral, la fe, el bien y el mal. Ninguna de estas cosas puede colocarse en una probeta. Y sin embargo gobiernan civilizaciones enteras. El positivismo produjo sociedades técnicamente avanzadas pero espiritualmente vacías. Dio herramientas para construir máquinas, pero no para responder. ¿Quién es el hombre? ¿Por qué existe? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el bien? ¿Qué ocurre con la muerte? ¿Qué propósito tiene la vida? La ciencia puede explicar el mecanismo, pero no puede otorgar significado. El problema se agrava cuando el positivismo invade la interpretación espiritual. Entonces aparece una religión obsesionada con estadísticas, crecimiento numérico, éxitos visibles, prosperidad material. Resultados cuantificables. Todo debe funcionar, verse y demostrarse. Así la fe deja de ser convicción de lo invisible para convertirse en pragmatismo religioso. Sin embargo, la Escritura establece exactamente lo contrario, porque andamos por fe, no por vista, 2 Corintios 5:7. Y también la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. El positivismo idolatra lo visible. La fe bíblica reconoce que lo visible no es la realidad última. Incluso el universo visible proviene de una realidad invisible. Por fe entendemos que los siglos fueron restaurados con un dicho de Dios para que las cosas que no se están viendo lleguen a ser visibles. Hebreos 11:3. El positivismo termina creando una prisión materialista, donde el hombre puede medir galaxias, pero ya no puede discernir el propósito de su propia existencia. Y cuando una civilización pierde la noción de trascendencia, inevitablemente termina adorando al Estado, a la ciencia, al dinero, al progreso. Yo decreto, yo cancelo, yo ato, yo desato, yo activo. El problema no es solamente terminológico, el problema es teológico. Detrás de estas expresiones suelen esconderse una inversión del orden espiritual bíblico, el hombre intentando gobernar desde la tierra aquello que únicamente pertenece al cielo. Las Escrituras jamás presentan al creyente como un soberano autónomo que impone su voluntad sobre la realidad mediante fórmulas verbales. El modelo bíblico es exactamente
exactamente el contrario. El cielo gobierna la tierra. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. El discípulo no fue llamado a decretar su propia voluntad, sino a someterse a la voluntad del Padre. La mentalidad del decreto transforma la oración en una herramienta de control espiritual. En vez de buscar obediencia, busca dominio. En vez de dependencia, promueve la autosuficiencia espiritual. Así muchos terminan hablando como monarcas espirituales. Declaro prosperidad, declaro sanidad, anulo maldiciones, cancelo enfermedades. Pero en las Escrituras los hombres de Dios no actuaban como legisladores celestiales, actuaban como siervos dependientes. Incluso el ungido, Jesús, dijo: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 5:30. Y otra vez, no hablaré por mi propia cuenta. Juan 14:10. Si el propio Hijo se sometía completamente al Padre, ¿de dónde surge esa idea moderna de que el creyente puede gobernar la realidad mediante declaraciones? Muchas de estas doctrinas nacieron de una mezcla entre pensamiento metafísico, positivismo mental y movimientos de confesión positiva, donde las palabras son tratadas casi como fuerzas creadoras autónomas. Pero bíblicamente el poder no está en repetir fórmulas. El poder pertenece a Dios. El hombre no fue llamado a manipular el cielo mediante palabras, sino a obedecer al cielo mediante la fe. En las Escrituras, el cielo decreta: Dios abre y nadie cierra, Dios cierra y nadie abre. Dios levanta, Dios derriba, Dios da vida, Dios quita. La tierra responde al gobierno celestial, no al revés. La verdadera autoridad espiritual no nace del volumen de nuestras declaraciones, sino de la comunión y obediencia a Dios. Por eso la oración bíblica nunca fue: que se haga mi decreto. La oración verdadera siempre fue: hágase tu voluntad. Una mala traducción bíblica produce una interpretación errónea, y eso se convierte en muchos casos en falsa doctrina. Este es el caso de Mateo 16:19. En la mayoría de las traducciones basadas en el Textus Receptus dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Traducido de esta forma, queda como si Pedro y los apóstoles tuvieran la autoridad para ordenarle al cielo a obedecerlos a ellos. Pero el sentido bíblico es: hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Mateo 6:10. También Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Pero veamos cómo deben ser traducidos estos pasajes para una correcta interpretación. Y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Mateo 16:19. Todo cuanto atéis en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo cuanto desatéis en la tierra habrá sido desatado en los cielos. El evangelio positivo es una falsa doctrina. En las últimas décadas se ha expandido dentro del cristianismo moderno una corriente centrada en el poder de las palabras humanas. Se enseña que el creyente puede declarar, decretar, activar, cancelar o confesar realidades para producir cambios espirituales, materiales o emocionales. Bajo distintos nombres: evangelio positivo, confesión positiva, decretos proféticos o palabras de activación. Se ha instalado una idea profundamente ajena al pensamiento bíblico: que la voluntad del hombre puede dirigir los acontecimientos mediante sus declaraciones. El problema de esta doctrina
no es que promueva esperanza o ánimo. Las Escrituras están llenas de esperanza. El problema es más profundo. Desplaza el centro de autoridad desde Dios hacia el hombre. En lugar de presentar a un discípulo dependiente del Padre, presenta a un individuo intentando gobernar su realidad mediante fórmulas verbales. La estructura espiritual de las Escrituras siempre muestran el mismo orden. El cielo gobierna la tierra, nunca al revés. Jesús enseñó a orar diciendo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta oración destruye toda idea de manipulación espiritual. El discípulo no intenta imponer sus deseos sobre el reino, se rinde a la voluntad del Padre. La oración bíblica jamás fue diseñada como una herramienta para controlar circunstancias, sino como un acto de dependencia, obediencia y comunión. Muchas de estas ideas no provienen del pensamiento hebreo ni apostólico, sino de corrientes metafísicas y filosóficas que enseñan que la mente humana posee poder creador. Conceptos como la ley de atracción, el poder del universo, las vibraciones, la energía de las palabras o el pensamiento creador terminaron entrando al lenguaje religioso con terminología cristiana. Pero las Escrituras nunca enseñan que el hombre crea realidad con su boca. La capacidad creadora pertenece únicamente a Dios. En Génesis, la creación responde a su voz, y dijo Dios. Jamás se presenta al hombre como un ser autónomo, con autoridad creadora independiente. El discípulo puede anunciar la verdad, predicar el reino y proclamar las promesas divinas, pero eso es completamente diferente a intentar producir acontecimientos mediante decretos personales. Los profetas verdaderos no hablaban para obligar al cielo a actuar. Ellos anunciaban lo que el cielo ya había determinado. El origen del mensaje nunca estaba en la voluntad humana, sino en la revelación divina. Del mismo modo, los apóstoles jamás enseñaron a los creyentes a decretar prosperidad o activar milagros. Pablo habló de perseverancia, carácter, humildad, sufrimiento, obediencia y esperanza. Enseñó a depender de la gracia aún en medio de debilidades y necesidades. Su mensaje estaba centrado en el reino de Dios y en la transformación interior del hombre, no en técnicas espirituales para dominar circunstancias. El Evangelio positivo altera incluso el concepto de fe. La fe bíblica consiste en confiar en lo que Dios ha dicho. La confesión positiva, en cambio, pone el énfasis en lo que el hombre declara. Una descansa en la soberanía divina, la otra en el poder atribuido a las palabras humanas. Por eso muchas personas terminan viviendo bajo una presión constante. Deben hablar correctamente, evitar palabras negativas, repetir declaraciones y sostener una imagen permanente de éxito espiritual. Cuando las cosas no ocurren, la culpa recae sobre el creyente. Te faltó fe, declaraste mal, abriste puertas negativas o no activaste tu milagro. Así, la gracia desaparece y es reemplazada por una especie de superstición espiritual disfrazada de fe. El discípulo verdadero no vive intentando controlar el universo con confesiones. Vive sometido al gobierno del Padre. Su seguridad no proviene de decretos humanos, sino de la fidelidad de Dios. Su autoridad no está en manipular realidades, sino en permanecer en el ungido. La iglesia primitiva jamás conquistó el mundo mediante técnicas de confesión positiva. Lo hizo mediante verdad, amor,
servicio, santidad y poder del Espíritu. Los discípulos no anunciaban su propia voluntad, anunciaban el reino. Y el reino nunca avanza por autosugestión, avanza por obediencia, verdad y dependencia absoluta del cielo. No es el evangelio positivo, es el evangelio de la gracia de Dios. En conclusión, el cielo gobierna, el hombre responde. El evangelio positivo ha seducido a multitudes porque apela a uno de los deseos más profundos del corazón humano, el deseo de controlar su propio destino. Promete que mediante palabras, declaraciones, decretos o confesiones correctas, el creyente puede alterar circunstancias, crear realidades y dirigir el curso de los acontecimientos. Pero detrás de ese lenguaje aparentemente espiritual se esconde una antigua tentación, la aspiración de que la voluntad del hombre prevalezca sobre la voluntad de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, las Escrituras presentan una verdad inmutable. Dios es quien habla y la creación responde. Dios decreta y los hombres obedecen. Dios determina y la historia se mueve conforme a su propósito. Nunca encontramos a los siervos de Dios intentando gobernar el cielo mediante sus palabras. Por el contrario, los vemos sometiéndose a la palabra que procede del cielo. La esencia de la fe bíblica no consiste en imponer nuestra voluntad sobre la realidad, sino en confiar en la voluntad de Dios aun cuando no comprendamos todas sus decisiones. La fe no es una herramienta para controlar a Dios, es la confianza que descansa en su soberanía. Cuando el Evangelio positivo enseña que el creyente puede decretar prosperidad, salud, éxito o victoria mediante declaraciones de fe, desplaza el centro del Evangelio. La atención deja de estar en Dios y pasa al hombre. La gloria deja de pertenecer al Señor y comienza a concentrarse en el poder de las palabras humanas. El creyente ya no busca conocer la voluntad divina, sino producir la realidad que desea. Esta enseñanza no conduce a la dependencia de Dios, sino a la dependencia de técnicas espirituales. No produce adoradores, sino consumidores de resultados. No forma discípulos que cargan la cruz, sino personas que buscan utilizar a Dios para alcanzar sus propios objetivos. El mensaje apostólico fue radicalmente distinto. Los apóstoles anunciaron el señorío absoluto del ungido, llamaron al arrepentimiento, proclamaron la soberanía de Dios y enseñaron a los creyentes a perseverar tanto en la abundancia como en la escasez, tanto en la salud como en la enfermedad, tanto en la libertad como en la persecución. Su esperanza no descansaba en el poder de sus declaraciones, sino en la fidelidad de Dios. La gran pregunta no es qué puede lograr el hombre con sus palabras. La gran pregunta es si el hombre está dispuesto a someterse a la palabra de Dios. El verdadero evangelio no enseña que la tierra gobierna al cielo, enseña que el cielo gobierna la tierra. No enseña que el creyente decreta su destino, enseña que Dios reina sobre todas las cosas. No enseña que nuestras palabras crean realidad, enseña que la palabra de Dios sostiene el universo. Por eso cada vez que una doctrina coloca en los labios del hombre el poder que las Escrituras reservan para Dios, deja de ser una simple desviación doctrinal y se convierte en una competencia contra la soberanía divina. El Evangelio verdadero comienza donde termina la autosuficiencia humana. Comienza cuando el hombre deja de decir, hágase mi voluntad y aprende a decir, hágase tu voluntad. Porque el reino de Dios no se establece por decretos humanos, sino por la autoridad eterna del Rey que está sentado en los cielos. En mi próximo video toco el tema de las pastoras. Las pastoras está llamada la mujer a pastorear. Quédate conmigo para el próximo video y tocaremos este tema y veremos
qué dice la Biblia acerca de las mujeres como pastoras.